El Conservatorio Blackwood no murió en 1974, simplemente deja de respirar. Ubicado en una colina donde la niebla parece estancarse por voluntad propia, el edificio de piedra gris se alzaba como un piano de cola abandonado bajo la lluvia. Los ventanales altos, ahora opacos por décadas de hollín, devolvían una mirada ciega a los 4 jóvenes que guardaban frente a la verja de hierro forjado. Adrián, un violinista cuya técnica era tan impecable como fría su mirada, lideraba el grupo. A sus 22 años, su ambición pesaba más que su estuche de fibra de carbono. Lo acompañaban Elena, una flautista de talento nervioso, Mateo, un violonchelista robusto de risa fácil, y Sofía, una pianista que buscaba en lo macabro la chispa que su conservatorio actual no le daba. Dicen que el polvo aquí todavía vibra en mi menor, susurró Sofía, rompiendo la cadena de la puerta con una cizalla. El sonido del metal cortado resonó con una estridencia antinatural, como si el aire alrededor del edificio fuera de un amplificador gigante. Al cruzar el umbral, el olor los tacto, no era solo humedad y moho, era el aroma a resina de pino, barniz viejo y algo más profundo, algo orgánico que recordaba a las cuerdas de tripa de los instrumentos antiguos. El vestíbulo era una catedral de sombras. Las escaleras de mármol se bifurcaban hacia los pisos superiores, donde las aulas de práctica permanecían cerradas como ataúdes verticales. Julien Venn estudiaba aquí, dijo Adrián, su voz resonando en las paredes desnudas. Dicen que practicaba 16 horas al día hasta que sus dedos sangraban sobre el diapasón. Tenía el sonido de un ángel, pero sus compañeros le dieron el final de un demonio. Caminaron hacia el gran salón de actos. Sus linternas cortaban la oscuridad, revelando atriles volcados y partituras amarillentas que crujían bajo sus botas como hojas secas. En el centro del escenario, un solo foco de luz lunar caía desde una claraboya rota, iluminando un espacio vacío donde alguna vez estuvo el piano de cola del conservatorio. De repente, el mundo quedó mudo. No fue un silencio ordinario. Fue como si alguien hubiera cortado el cable del universo. El sonido de la respiración de Mateo, el roce de las chaquetas, incluso el latido de sus propios corazones desapareció. Era un vacío sónico absoluto, una privación sensorial que les provocó un vértigo instantáneo. Adrián sintió un tirón en su espalda. Abrió su estuche y, con horror, vio que las cuerdas de su violín estaban tensas, vibrando frenéticamente sin que nadie las tocara. Emitían un zumbido visual, una frecuencia tan alta que empezaba a agrietar el barniz del instrumento. Entonces, desde las sombras del palco superior, emergió la nota. Era un la sostenido, puro y gélido, ejecutado con una presión de arco que ningún humano podría sostener. No era música, era un lamento físico que se enredaba en el aire. La nota bajó de tono lentamente, convirtiéndose en un glissando descendente que recordaba al llanto de un niño. ¿Quién está ahí?, intentó gritar Elena, pero su voz no produjo sonido alguno. Las palabras murieron en su garganta, absorbidas por el vacío. En la penumbra del escenario, una figura comenzó a materializarse. No era una aparición translúcida, sino una masa de sombras densas que vestía un frac raído de otra época. Su rostro estaba oculto por una máscara de terciopelo negro, manchada por lo que parecían lágrimas de resina seca. En su mano izquierda sostenía un violín de madera oscura, casi negra, y en la derecha, un arco cuyas cerdas no eran de caballo, sino de un material blanquecino y translúcido que recordaba al cabello humano. El violinista silencioso levantó su arco. Al primer contacto con las cuerdas, una ráfaga de viento helado barrió el salón, lanzando las partituras al aire como una bandada de pájaros asustados. El grupo intentó retroceder, pero sus pies se sentían pesados, como si el suelo se hubiera convertido en brea. El espíritu no los miraba, simplemente afinaba su instrumento, y con cada giro de sus clavijas espectrales, los jóvenes sentían una presión asfixiante en sus propios cuellos, como si una cuerda invisible se estuviera tensando alrededor de sus gargantas.
El vacío sonoro se rompió no con un estallido, sino con un sonido metálico que erizó la piel de los 4 músicos. Las cuerdas del violín espectral no vibran en el aire, sino directamente en sus cerebros. La figura en el escenario, el violinista silencioso, inclinó la cabeza hacia un lado, un movimiento espasmódico que recordó al crujido de una madera vieja rompiéndose. De repente, el silencio absoluto fue sustituido por una cacofonía de susurros. No eran voces externas, eran sus propios pensamientos amplificados, distorsionados por una armonía menor que parecía arrastrarse por las paredes del conservatorio. «Tenemos que salir», logró gritar Mateo, cuya voz finalmente recuperó su volumen, aunque sonaba pequeña frente a la inmensidad del salón. Corrieron hacia la gran puerta de roble por la que habían entrado, pero al tocar el pomo, este se deshizo en un polvo negro y frío. La puerta no estaba cerrada, había dejado de ser una salida para convertirse en una pared sólida de piedra y moho. Estaban sellados dentro de la caja de resonancia de Julian Vane. Sofía, presa del pánico, comenzó a retroceder, tropezando con un atril de hierro. El golpe metálico produjo una nota sorda que el violinista silencioso imitó al instante en su instrumento. Fue un diálogo macabro. Cada movimiento de los jóvenes generaba un sonido que el espectro transformaba en una frase musical de una tristeza punzante. «Mirad sus manos», susurró Adrián, señalando al escenario. Las manos del fantasma eran largas, casi translúcidas, y de sus yemas brotaban hilos de una seda plateada que se extendían por todo el salón como una telaraña invisible. Una de esas cuerdas, fina como un cabello pero brillante como el mercurio, se enredó sutilmente en el cuello de Elena. La flautista intentó arrancarla, pero sus dedos atravesaron el hilo como si fuera humo, aunque la presión en su garganta era dolorosamente real. «Elena, no te muevas», advirtió Sofía, pero ya era tarde. El violinista silencioso dio un hachazo seco con su arco. El sonido fue como el latigazo de un cable de acero rompiéndose. Elena fue arrastrada hacia atrás por una fuerza invisible, sus pies dejando surcos en el polvo del suelo mientras era succionada hacia la oscuridad de los pasillos laterales. «Elena», gritaron al unísono, corriendo tras ella, pero la arquitectura del conservatorio empezó a mutar. Los pasillos, que antes eran rectos, ahora se curvaban como los efectos de un violín gigante. Las puertas de las aulas de práctica se abrían y cerraban rítmicamente, creando un compás de percusión orgánica que imitaba un latido cardíaco acelerado. Perdieron de vista a Elena en una esquina donde la luz de sus linternas moría antes de tocar el fondo. Encontraron a su compañera segundos después en el aula 404, la antigua sala de Julian. Elena estaba suspendida a unos centímetros del suelo, rodeada de cuerdas plateadas que la envolvían como un capullo de seda. Sus ojos estaban abiertos de par en par, pero no veían el aula, estaban fijos en el vacío, reflejando una luz azulada y febril. De la nada, una melodía de flauta empezó a sonar. Era la pieza que Elena debía tocar en el concurso, pero sonaba distorsionada, llena de notas falsas y chirridos. Mientras sonaba la música, las cuerdas en su cuello se tensaban. «Es su secreto», murmuró Adrián, comprendiendo el horror. «El violinista no está tocando música, está extrayendo la disonancia de nuestras almas». En la pared del aula, las sombras proyectaron una escena del pasado de Elena, la flauta de su rival cayendo accidentalmente por las escaleras el día de la audición nacional. Elena empezó a llorar, pero sus lágrimas no eran de agua, sino de una sustancia oscura y espesa que goteaba sobre el suelo de madera. Cada gota que caía emitía una nota de arrepentimiento que alimentaba el violín de Julian, quien ahora observaba desde el umbral de la puerta, con su arco listo para el siguiente movimiento. El aula 404 se transformó en una caja de resonancia asfixiante. Elena, suspendida por las cuerdas de seda plateada, empezó a emitir un sonido que no era un grito, sino un silbido de aire escapando de una flauta rota.
La proyección en la pared mostraba el momento exacto de su traición, repitiéndose en un bucle infinito de culpa que alimentaba el brillo de las cuerdas. «Elena, escúchame», gritó Mateo, intentando alcanzarla, pero al rozar los hilos invisibles, estos emitieron un chispazo de estática que le lanzó contra la pared de armarios viejos. El violinista silencioso dio un paso hacia el interior del aula. Su figura parecía vibrar, desenfocándose como una nota mal afinada. Levantó el arco y, con un movimiento lento y deliberado, rasgó el aire en dirección a Mateo. De repente, el violonchelo que Mateo llevaba a la espalda empezó a emitir un gruñido profundo, un do bajo que hacía temblar el suelo. Las cuerdas del instrumento físico de Mateo saltaron de sus clavijas, convirtiéndose en látigos de metal que se enredaron en sus propias muñecas. «No, no fue mi culpa», bramó Mateo, su voz quebrándose. En las sombras del rincón, una nueva proyección cobró vida. Vieron a un Mateo más joven, riendo mientras falsificaba una partitura de conjunto para que su compañero de atril pareciera un incompetente ante el director. La música del violinista cambió, ahora era un contrapunto agresivo, una danza macabra que imitaba la risa burlona de Mateo aquel día. «Se alimenta de la disonancia entre lo que mostramos y lo que somos», murmuró Sofía, retrocediendo hacia el pasillo. «Adrián, tenemos que sacarlos de aquí, la música los está consumiendo». Adrián, sin embargo, no se movía. Sus ojos estaban fijos en el violín de Julian. Como músico, podía sentir la perfección técnica del espectro, pero también el vacío absoluto de su interpretación. No había alma en esas notas, solo un hambre voraz de justicia retorcida. «No es música, Sofía», dijo Adrián, su voz extrañamente calmada. «Es un juicio». El violinista silencioso giró su máscara hacia Adrián. Por primera vez, el espectro dejó de tocar. El silencio que siguió fue más doloroso que la música, un vacío absoluto que hacía que los oídos de los jóvenes sangraban. El espíritu señaló con su arco hacia el final del pasillo, donde una puerta doble de cristal, cubierta de telarañas, conducía a la biblioteca de partituras prohibidas. Elena y Mateo cayeron al suelo al unísono, las cuerdas soltándolas bruscamente, pero sus rostros estaban vacíos, como si el fantasma les hubiera arrebatado la capacidad de sentir algo más que su propio remordimiento. Estaban vivos, pero sus mentes seguían atrapadas en la melodía de sus pecados. «Quiere que vayamos allí», indicó Adrián, señalando la biblioteca. «Quiere que veamos el origen de su silencio». Mientras avanzaban por el pasillo, el suelo empezó a cubrirse de una fina capa de agua negra que reflejaba no sus rostros, sino las versiones más oscuras de sí mismos. Al llegar a la biblioteca, millas de partituras empezaron a volar por la estancia, agitadas por un viento invisible. No eran obras de Mozart o Bach, eran las composiciones originales de Julian Vane, todas ellas tachadas con la palabra plagio en letras rojas que parecían sangrar. En el centro de la estancia, un viejo gramófono empezó a girar sin que nadie lo tocara. Pero en lugar de música, lo que salió de la bocina de cobre fueron las voces de los compañeros de Julian en 1974, riendo mientras planeaban la mentira que destruiría su vida. «Lo hicieron por envidia», susurró Sofía, recogiendo una de las partituras. Julián no robó nada. Él era la música, y ellos eran solo el ruido. De repente, el violinista silencioso apareció en el centro de la biblioteca. Ya no estaba solo. A su alrededor, empezaron a materializarse sombras de antiguos estudiantes, figuras grises sin rostro que señalaban a Julian con dedos acusadores. El espectro se levantó su violín y comenzó a tocar una melodía tan desgarradora que las estanterías de libros empezaron a astillarse. Era la canción de su inocencia perdida, una obra maestra que nadie llegó a escuchar porque la mentira la enterró primero. La biblioteca se convirtió en un torbellino de papel y resentimiento. Las partituras volaban como cuchillas, cortando el aire con un sistema de pergamino viejo. En el centro,
Julian Vane tocaba con una furia técnica que desafiaba las leyes de la física. Sus dedos se movían tan rápido que parecían multiplicarse, creando una polifonía imposible para un solo de violín. Las sombras de los antiguos estudiantes, esos jueces sin rostro de 1974, rodeaban a Adrián y Sofía en un círculo opresivo. Susurros de plagiario, ladrón y farsante rebotaban en las paredes, pero no iban dirigidos a los jóvenes, sino al espíritu que, incluso en la muerte, seguía escuchando el eco de la calumnia que lo destruyó. «Mirad las partituras», gritó Sofía, protegiéndose la cara con los brazos. Bajo la luz errática de sus linternas, vieron que los nombres en los manuscritos originales de Julian habían sido borrados con ácido y sustituidos por los nombres de sus verdugos. El violinista silencioso no solo había perdido su vida, le habían robado su identidad creativa, su legado. De repente, la música de Julian cambió. Dejó de ser un lamento y se convirtió en una marcha fúnebre de asfixia. Las cuerdas plateadas que habían atrapado a Elena y Mateo empezaron a brotar de las estanterías de la biblioteca. Se enredaron en los tobillos de Sofía, subiendo por sus piernas como serpientes de mercurio. Ella intentó gritar, pero una cuerda se cruzó sobre su boca, vendiéndola con un frío metálico. «Sofía». Adrián corrió hacia ella, pero el violinista silencioso se interpuso, golpeando el aire con su arco. Una onda expansiva de sonido sordo lanzó a Adrián contra un escritorio de caoba. Al impactar, el cajón del mueble se abrió, revelando un objeto que no debería estar allí, un diario forrado en cuero negro con el sello del rector del conservatorio de aquella época. Adrián, con el pecho ardiendo por el golpe, abrió el diario. Sus ojos recorrieron las páginas amarillentas mientras la música de Julian subía a un fortísimo insoportable. «Lo sabían», exclamó Adrián, su voz luchando contra el estruendo. El rector sabía que Julián era el autor original. Recibió sobornos de las familias ricas de los otros estudiantes para enterrar la verdad. No fue solo un complot de alumnos, fue una ejecución institucional. Al pronunciar la palabra soborno, el violinista silencioso se detuvo en seco. El arco quedó suspendido a milímetros de las cuerdas. El silencio que siguió fue tan pesado que Sofía cayó de rodillas, liberada momentáneamente de la presión de los hilos. El fantasma giró su máscara hacia Adrián. La máscara de terciopelo empezó a agrietarse, revelando debajo no un cráneo, sino una luz azul pálida y trémula. El espectro amplía su mano izquierda, no para atacar, sino para exigir. Quería el diario. «No te servirá de nada tenerlo tú, Julian», dijo Adrián, poniéndose de pie con dificultad, sosteniendo el libro con firmeza. «Estás atrapado en este edificio buscando justicia entre las sombras, pero la justicia solo existe donde hay alguien vivo para testificarla». La biblioteca empezó a temblar. Las sombras de los acusadores se volvieron más densas, emitiendo un rugido disonante. No querían que la verdad saliera de allí, eran manifestaciones de la culpa colectiva del conservatorio, y su función era mantener a Julian encadenado a su propio odio. «Si nos matas, tu verdadera música morirá con nosotros», continuó Adrián, dando un paso hacia el espectro. «Déjanos llevar esto fuera. Déjanos contar lo que pasó». El violinista silencioso guardó su instrumento bajo el brazo, un gesto extrañamente humano. Por un momento, la atmósfera de terror se transformó en una tristeza devastadora. Pero entonces, las sombras de los acusadores se lanzaron sobre Adrián, transformándose en manos de humo negro que intentaban arrebatarle el diario y arrastrarlo hacia el abismo de las estanterías. Las sombras de los antiguos acusadores no eran fantasmas individuales, eran una masa de indiferencia colectiva que cobró forma física. Se abalanzaron sobre Adrián con un sonido sibilante, como el de millas de arcos frotando cuerdas desafinadas. El aire en la biblioteca se volvió negro, y el diario del rector comenzó a arder con un fuego fatuo que no quemaba el papel, sino la voluntad de quien lo sostenía. «Adrián, suéltalo», gritó Sofía,
cuyas manos estaban siendo inmovilizadas contra el suelo por hilos que ahora brotaban de las mismas sombras. Adrián sintió que el frío le subía por los brazos, entumeciéndole los dedos. Las sombras tiraban del diario, intentando arrastrarlo hacia el fondo de las estanterías, donde la verdad quedaría sepultada para siempre bajo el polvo de la impunidad. En ese momento de lucha, el violinista silencioso hizo algo inesperado. No atacó a Adrián. Levantó su arco y, con un movimiento fulminante, cortó las sombras que rodeaban al joven. El sonido del violín fue un estallido de armónicos puros, una nota tan alta y cristalina que las sombras de los acusadores retrocedieron, deshaciéndose en jirones de niebla gris ante la frecuencia de la verdad. El espectro se colocó frente a Adrián. La máscara de terciopelo terminó de resquebrajarse y cayó al suelo, revelando el rostro de Julien Vane tal como era en 1974, un joven de facciones nobles, pero con ojos que eran pozos de una soledad infinita. Su boca no se movía, pero el violín hablaba por él. Léelo, parecía decir la melodía, una frase simple de 2 notas ascendentes. Adrián abrió el diario en la última página. Allí, con una caligrafía temblorosa, el rector había escrito su confesión final antes de morir. Julien Vane no era un plagiario. Él era la música que nosotros, en nuestra mediocridad, no podíamos soportar. Lo matamos para que nuestro silencio no pareciera tan vacío. Al leer las palabras en voz alta, el conservatorio entero emitió un gemido estructural. Las paredes de la biblioteca empezaron a agrietarse, dejando filtrar una luz lunar que ya no era fría, sino purificadora. Sin embargo, el peligro no había pasado. Las sombras de los acusadores, furiosas por ser expuestos, se condensaron en una sola entidad gigantesca que bloqueó la salida de la biblioteca. Era una amalgama de rostros distorsionados, los rostros de todos aquellos que prefirieron la mentira cómoda a la verdad dolorosa. No nos dejarán salir con esto, jadeó Sofía, logrando ponerse en pie. Julián, ayúdanos. El violinista silencioso miró a los jóvenes y luego a la masa de sombras. Entendió que su venganza personal no era suficiente, necesitaba un testigo. Julián le entregó su violín oscuro a Adrián. El contacto con la madera fría hizo que Adrián viera, en un relámpago de visión, toda la vida de Julián, las horas de práctica, el amor por el sonido, el momento en que la cuerda rozó su cuello en el ático. «Toca conmigo», susurró Adrián, comprendiendo que solo la unión de la música viva y la muerta podía romper el ciclo de la calumnia. Adrián levantó el violín de Julián y el espectro levantó su arco invisible. Juntos, empezaron a interpretar un requiem de inocencia. El sonido no era aterrador, era una declaración de existencia. Las notas cortaban la masa de sombras como cuchillos de luz, abriendo un camino hacia el pasillo donde Elena y Mateo esperaban, aún atrapados en su estupor de culpa. El suspenso subió de tono cuando la estructura del edificio comenzó a colapsar sobre ellos. El conservatorio se negaba a dejar que el diario saliera de sus muros. Adrián corría con el violín en una mano y el diario en la otra, mientras Julien Vane se desvanecía y aparecía a su lado, protegiéndolo de los escombros con ráfagas de sonido que desviaban las piedras. El aire en el conservatorio se volvió una masa de escombros y notas rotas. La entidad de las sombras, esa amalgama de mentiras colectivas, rugió con un sonido que grababa al metal retorciéndose. Adrián corría por el pasillo principal, sintiendo como el violín de Julián vibraba en su mano, no con miedo, sino con una resonancia de urgencia. Sofía ayudó a Elena y Mateo, quienes apenas lograban coordinar sus pasos, con la mirada aún perdida en el eco de sus propias culpas. Pero el edificio no iba a dejarlos ir tan fácil. El suelo de mármol del vestíbulo empezó a ondularse como si fuera agua negra, y de las grietas brotaron millas de cuerdas de piano oxidadas que se enredaban en las columnas, bloqueando la salida principal. «Por aquí no», gritó Sofía, señalando hacia la gran escalinata que conducía al Salón de los Espejos, en el tercer piso.
Es la única parte que no está colapsando. El violinista silencioso apareció frente a ellos, flotando sobre los escalones. Su figura ya no era oscura. La luz azul que emanaba de su pecho era ahora tan intensa que proyectaba sombras nítidas de los jóvenes contra las paredes. Con un movimiento elegante de su arco, Julian cortó las cuerdas de piano que intentaban atrapar a Mateo, abriéndoles paso. Al llegar al salón de los espejos, el suspenso se volvió asfixiante. Las paredes estaban cubiertas de espejos de piso a techo, pero ninguno reflejaba el presente. En los cristales se vio el conservatorio de 1974, lleno de estudiantes de gala, profesores con rostros de piedra y, en el centro, un joven Julian Vane siendo humillado públicamente mientras le arrebataban su violín. Es el bucle, jadeó Adrián, deteniéndose en el centro del salón. Está atrapado en este momento exacto. La masa de sombras invadió el salón, rompiendo los espejos a su paso. Cada cristal roto liberaba un fragmento de la calumnia, gritos de fraude, risas burlonas y el sonido de la madera de un violín siendo destrozada contra el suelo. La entidad se condensa en una forma gigantesca que utiliza todo el fondo del salón, bloqueando la salida hacia el ático. Adrián, el diario, Sofía señaló el libro, que empezaba a brillar con la misma luz azul que Julian. El espectro se colocó al lado de Adrián. Por primera vez, Julian no tocó su violín, simplemente puso su mano translúcida sobre las cuerdas del instrumento que Adrián sostenía. Fue una invitación. Adrián entendió que no bastaba con llevar el diario afuera. Tenía que tocar la verdad dentro de aquel salón de mentiras para romper el hechizo que mantenía al edificio en pie. No sé si puedo hacerlo, Julian, susurró Adrián, sintiendo el peso de su propia ambición técnica. Mi música siempre ha sido perfecta, pero nunca ha sido real. Julian lo miró, y en ese silencio, Adrián escuchó la nota que le faltaba, la vulnerabilidad. La entidad de sombras lanzó un ataque, una marea de oscuridad que prometía borrarlos de la existencia. Adrián cerró los ojos, apoyó el violín en su hombro y, guiado por la mano invisible de Julian, dejó caer el arco. El sonido que surgió no fue una nota de concurso. Fue un grito de justicia, una melodía cruda, hermosa y devastadora que empezó a agrietar los espejos que mostraban la mentira. La luz azul se estalló en el salón, y por un momento, la música viva y la música muerta se fusionaron en un solo acorde que hizo que al mismo tiempo se detuviera. El acorde final de Adrián no fue una nota de música, fue un impacto físico. Al rozar las cuerdas del violín de Julián, el sonido barrió del salón de los espejos como una onda de choque. La luz azul, antes tenue y fantasmal, se estalló en un blanco incandescente que devoró las sombras de los acosadores. La entidad colectiva de la mentira emitió un último rugido, un chirrido de metal oxidado que hizo que los espejos restantes estallaran en 1000 pedazos. Pero esta vez, los fragmentos no cayeron al suelo, se quedaron suspendidos en el aire, reflejando fragmentos de la verdadera historia. Julian sonriendo tras un concierto, el rector aceptando el sobre con dinero, la mirada de envidia de sus compañeros. Se está deshaciendo, gritó Sofía, cubriendo los ojos ante el resplandor. El conservatorio empezó a vibrar con una frecuencia que amenazaba con desintegrar la misma materia. Las paredes de piedra se volvieron translúcidas, revelando el esqueleto de madera del edificio. Julian Vane se colocó en el centro del salón, su figura ahora nítida y humana. Ya no llevaba la máscara. Sus ojos, antes vacíos, brillaban con una gratitud dolorosa mientras observaba a Adrián tocar. Adrián sintió que el violín quemaba sus dedos. No era dolor, era la electricidad de una verdad que llevaba 50 años buscando una salida. Cada nota que extraía del instrumento oscuro borraba una línea de la calumnia en el diario que Sofía sostenía con fuerza. Julian, susurró a Adrián, sin dejar de tocar. Ya no está solo. Lo sabemos. Todo el mundo lo sabrá. De repente, el suelo bajo sus pies cedió.
El salón de los espejos colapsó hacia el gran salón inferior. Los 4 jóvenes cayeron en un torbellino de polvo, madera y luz azul. Mientras caían, Adrián vio a Julian descender con ellos, extendiendo sus brazos de sombra para amortiguar el impacto. Aterrizaron sobre el mármol agrietado de la entrada. El edificio estaba en sus últimos estertores, las vigas del techo caían como lanzas de madera. La salida principal, antes sellada por cuerdas de piano, se abrió de par en par, dejando entrar la luz gris del amanecer que empezaba a romper sobre la colina. «Fuera. Corregido», ordenó Adrián, empujando a Elena y Mateo, quienes finalmente habían recuperado el brillo en sus ojos, liberados de la culpa paralizante. Sofía cruzó el umbral con el diario apretado contra el pecho. Adrián fue el último en salir, pero al llegar a la puerta, se detuvo. Miró hacia atrás, hacia la penumbra del conservatorio que se derrumbaba. Julian Van estaba allí, de pie en medio de los escombros. Ya no sostenía su violín, sus manos estaban vacías y tranquilas a los costados. El espectro avanza lentamente hacia Adrián. Por primera vez en décadas, el violinista silencioso no necesitaba la música para ser escuchada. Su silencio ya no era un grito de agonía, sino una nota de paz. «Gracias», pareció articular el aire a su alrededor. Un estrépito masivo sacudió la colina. El techo del conservatorio se hundió por completo, levantando una nube de polvo que ocultó la figura de Julián para siempre. El edificio que fue una prisión de mentiras se convirtió en un túmulo de piedra bajo el sol naciente. El silencio que siguió al derrumbe del conservatorio Blackwood fue distinto a cualquier otro que Adrián hubiera escuchado. No era el vacío sónico del espectro, sino un silencio natural, lleno del trinar lejano de las aves y el susurro del viento entre los pinos. Los 4 jóvenes estaban cubiertos de polvo y ceniza, tiritando bajo la luz pálida de un amanecer que se sentía como un milagro. Sofía apretaba el diario del rector contra su pecho, sus dedos manchados de tinta y hollín. Mateo y Elena se miraron, compartiendo un entendimiento silencioso. La culpa que el fantasma les había obligado a enfrentar no se había ido, pero ya no los asfixiaba. Era una carga que ahora podía elegir sanar. «Se ha ido», susurró Elena, tocándose el cuello donde las marcas de las cuerdas plateadas se desvanecían bajo el sol. «Julián es libre». Adrián bajó la vista hacia sus manos. Estaban vacías. El violín oscuro de Julian se había desintegrado en sus brazos en el momento en que cruzó el umbral, convirtiéndose en un puñado de polvo de resina que el viento se llevaba ahora colina abajo. Sin embargo, la punta de sus dedos todavía hormigueaba con la vibración de aquella última melodía de justicia. El eco de la verdad. Semanas después, el nombre de Julian Van dejó de ser un mito urbano para convertirse en un titular nacional. Sofía y Adrián entregaron el diario a las autoridades y a la prensa. La noticia de la conspiración de 1974 sacudió los cimientos del mundo académico musical. Las familias de los antiguos alumnos, ahora figuras destacadas, intentaron silenciar la historia con dinero, pero la verdad, una vez liberada de Blackwood, era imparable. Se planea un concierto póstumo en el nuevo auditorio de la ciudad. Adrián fue el solista. Frente a millas de personas, tocó la partitura original que habían rescatado de la biblioteca de Julian. No fue una interpretación perfecta de concurso, fue una ejecución llena de las imperfecciones humanas que Julian nunca pudo mostrar. Al terminar la última nota, el público permaneció en un silencio absoluto durante casi un minuto. No fue un silencio de confusión, sino de respeto. El giro reflexivo. En ese momento, Adrián comprendió el verdadero mensaje del violinista silencioso. El terror de Julian no nacía de la muerte, sino de la indiferencia. El monstruo no era el fantasma, sino la mentira que todos aceptaron para no complicarse la vida. La música de Julian solo necesitaba un testigo para dejar de ser un lamento y convertirse en un legado.
El video cierra con una toma aérea de las ruinas del Conservatorio Blackwood, ahora cubiertas de hiedra y flores silvestres. Entre los escombros, un grupo de niños juega sin miedo. En el audio, casi imperceptible, se escucha un solo de violín lejano, una nota de paz que ya no busca venganza, sino que simplemente existe, recordándonos que nunca es tarde para pedir perdón y que la verdad es la única armonía que puede sobrevivir a la muerte.